Este señor que veis en pantalla ha llegado a catar más de 10.000 vinos al año. Para los que no le conozcan, su nombre es Robert Parker y fue el crítico más influyente de la historia del vino. Un abogado americano que acabó inventando el famoso sistema de los 100 puntos. Fundó The Wine Advocate, una revista que no aceptaba publicidad de bodegas para ser totalmente independiente, y durante décadas fue el gurú al que admiraban inversores, coleccionistas y productores de medio planeta. Sus fans dicen que democratizó el vino y nos enseñó a exigir calidad. Sus enemigos le acusan de haber parkerizado al mundo. Genio que defendió al consumidor o crítico que terminó deformando aquello que amaba. Amigos, pónganse cómodos y sírvanse una copa porque hoy vamos a ver la vida de Robert Parker, el hombre que decidió durante décadas a qué tenía que saber el vino en todo el mundo. Vamos al principio, años 60. Parker tiene 20 años, todavía estudiante. Viaja a Alsacia para visitar a su novia Patricia. Por primera vez prueba un vino blanco de la zona y queda verdaderamente fascinado. Hasta entonces, para un chaval americano de Baltimore, el vino era algo lejano, pero ese viaje de 1967 le enciende la obsesión. A partir de ahí, empieza a catar compulsivamente mientras estudia Derecho, y en 1978, con 30 años, saca una pequeña newsletter a la que llama The Wine Advocate. Era literalmente él escribiendo, maquetando, fotocopiando y metiendo sobres para unos pocos suscriptores que pagaban unos $10 al año. Su idea era radical para la época: yo no acepto publicidad de bodegas ni dinero de productores, mi única lealtad es con el lector. Algo muy revolucionario en un sector donde lo normal era que el crítico viviera de favores, cenas y viajes pagados. Una revolución tipo Ralph Nader, el famoso activista proconsumidor al que Parker admiraba. El modelo al principio, desde mi punto de vista, era kamikaze. Ten en cuenta que no recibía dinero ni publicidad de ninguna bodega, y él mismo se pagaba sus viajes y sus botellas. Si no subía el número de suscriptores, literalmente el modelo de negocio era insostenible, pero esa independencia total le daba un superpoder. Podía decir que un vino carísimo era basura sin miedo a perder publicidad, porque como he comentado, no tenía. El gran salto llega muy pronto. Concretamente, en el año 1982. Robert Parker tiene 35 años. Está en Burdeos probando vinos todavía en barrica, es decir, vinos que aún no están embotellados ni a la venta, y suelta una predicción: la cosecha del 82 va a ser una añada histórica. Muchos referentes del sector dijeron que exageraba, pero al año siguiente, 1983, cuando los vinos salen al mercado, resulta que tenía razón. La añada 82 fue espectacular. De repente, Parker no es un abogado flipado de Maryland, es el tío que vio venir 1982 antes que nadie. Las suscripciones pasan de unos cientos a miles, y en 1984 él deja su trabajo de abogado y se dedica al vino a tiempo completo. Paraos a pensar, ¿cuánta gente puede decir que cambió de profesión entera porque clavó una cosecha de Burdeos? De repente, una predicción acertada acababa de convertir a Robert Parker en el gurú de la época. Pero, ¿qué pasó cuando el mercado empezó a tratarle como un gurú? Para ello, centrémonos en los años 90. Parker se encontraba entre los 40 y los 50, y The Wine Advocate pasa a tener alrededor de 40.000 suscriptores en cerca de 40 países, los cuales pagaban unos $40 al año por leer sus notas. Haciendo cálculos, eso eran más de $1 millón de ingresos anuales solo en suscripciones. Su influencia llegó a ser tan seria que revistas tipo Time y The Atlantic lo ponen como figura cultural, no solo como catador. Pero, ¿cómo repercutía esta influencia en el sector del vino? Una nota alta de Parker podía literalmente duplicar el precio de salida de un vino y agotar existencias en horas. En el caso concreto de España, vinos que casi nadie conocía fuera del país, como Pingus o La Ermita, pasan a valer cientos de euros porque Parker dijo: esto es grande. Parker popularizó una puntuación sobre 100, donde 100 puntos era perfección, 90-95, excelente, 80 y pico, correcto. Por debajo de 70, ni mirarlo. Este sencillo sistema, que puede parecer una tontería, simplificó el lenguaje del vino para cualquiera. No tenías que leer poesía sobre buquet de groselas negras con pizca de cuero de montura. Mirabas un numerito y ya. Y si encima ese numerito estaba por encima de 95, sabías que ese vino iba a volar. Era literalmente una herramienta de compra instantánea, y esto al consumidor le encantó. Visualmente, imaginad un salón de subastas en Londres a finales de los 90. Hombres con guantes blancos para no dañar la etiqueta, y asistentes levantando directamente una paleta de madera. De repente se abre una caja de una bodega de Burdeos que Parker acaba de puntuar 98 a 100 en barrica. En la pantalla el precio sube como si fuera bolsa. No están comprando vino para beber, están comprando un activo financiero líquido, nunca mejor dicho, con la firma Parker estampada en la frente. Porque cuando Parker soltaba un 95, 96 o 97, el precio de salida en Premier se disparaba. Para los que no lo sepáis, en Premier es básicamente comprar en preventa. Compras el vino cuando aún está criando en barrica, apostando a que este será grande.
Un ejemplo claro fue el de Pingus Añada 1995, un tinto español que en origen se movía sobre los $30, saltó hasta los 2000 después de que Parker le diera 98 puntos. Un 98 de Parker era marketing instantáneo con banco de inversión incluido, pero un 82 era casi una sentencia de muerte comercial. Y algo está muy claro, si eres bodega, querías gustarle a Parker. De ahí nace la palabra que muchos odian y muchos usan todavía, parkerización. ¿Qué significaba parkerizar un vino? Básicamente, empujarlo hacia el estilo de vino que a Parker solía gustarle mucho. Por aquel entonces, vinos súper concentrados, con fruta negra madura a saco, mucho cuerpo, bastante alcohol y madera nueva. Para lograr eso, muchas bodegas empezaban a vendimiar más tarde, cogían la uva muy madura para tener más azúcar, y por tanto, más alcohol y más dulce, con altas extracciones durante la fermentación. Al carro se subieron regiones enteras, desde Napa hasta Priorat, pasando por partes de Burdeos y La Rioja, que ajustaron su estilo buscando esa fórmula Parker, porque sabían que si sonaba el 95 Plus, vendían todo. Pero esto de la parkerización, ¿fue bueno o fue malo? Depende a quién le preguntes. Los más fanáticos de Parker alegaban que elevó el listón técnico, obligando a mucha gente a trabajar más limpio, a seleccionar mejor la uva o a invertir en barrica nueva. Por otra parte, sus detractores decían que había uniformado el gusto, perdiendo la identidad de estos. En el caso concreto de Burdeos, bodegas históricas subieron extracción y grado alcohólico en las añadas comprendidas entre 2000 y 2005, buscando de esta forma complacerle, y según críticos europeos más clásicos, perdieron elegancia. También algunos rivales, como Jancis Robinson, usaron el término parkerizado casi como un insulto, y el documental Mondovino, en 2004, directamente lo pinta como villano globalizador aliado con consultores famosos, a lo que Parker respondía con cierta ironía. Yo solo puntúo lo que me gusta, nadie está obligado a copiar nada. También doy notas altísimas a Rieslings delicados y a Pinot Noir finitos, no solo a vinos musculosos. Pero gustase o no, el término parkerizado se quedó, y las consecuencias comerciales también. En 2011, su reputación se ve afectada. Un vino llamado Rúa recibe 90 puntos Parker, un bar de horras que se vendía a €1,50 en supermercados. Esto a mucha gente le sonó a le han colado un vino barato mediocre haciéndolo pasar por un chollo espectacular. Lo más duro no fue la nota en sí, fue la sensación de que Parker ya no estaba catando todo personalmente, es decir, dependía de otra gente. Y esa otra gente igual no era tan impermeable a presiones, porque efectivamente, para entonces, Parker ya no cataba el mundo entero él solo. Tenía delegados para ciertas zonas, como Jay Miller, amigo íntimo apodado Big J, en el cual Parker confiaba mucho. Antonio Galoni, el cual cataba parte de Italia, Champagne, Borgoña y California para Parker. Lisa Perotti Brown, responsable de zonas como Burdeos y posteriormente editora jefa de Parker, y Neil Martin formaban su equipo de cata junto a otros. Pero cuando delegas tu paladar, delegas también tu reputación. Desde octubre a diciembre de 2011 estalla la bomba. Bloggers y periodistas del vino, gente como Jim Wood, un británico especialista en olfatear fraudes, empiezan a publicar correos electrónicos, donde parece que Pancho Campo, organizador de eventos para The Wine Advocate en España, estaba ofreciendo visitas y catas con Jay Miller a cambio de dinero. Se llega a hablar de cifras como 40.000 euros. La sospecha era la siguiente: ¿están cobrando por ir a catar y luego estas catas salen como reseñas Parker? Parker, tras recibir las primeras noticias, entró en cólera. En su propio foro online definió las acusaciones como difamatorias, temerarias y malintencionadas. Anunció que había puesto abogados, incluso un despacho en Madrid para revisar cada alegación, y avisó de posibles acciones legales. Él insiste en que una investigación interna no ha encontrado nada de verdad, pero días después, Jay Miller dimite voluntariamente. Parker, a todo esto, dice que la salida de Miller no tiene nada que ver con el escándalo. A mí, la verdad me huele raro. ¿Vosotros qué pensáis? Aquí tengo que ser muy claro. Nadie demostró que el bueno de Miller cobrara personalmente por puntuar vinos. Lo que sí se demostró es otra cosa, la cual es casi igual de fea, que la línea entre evento privado pagado y cata oficial para The Wine Advocate se había mezclado hasta un punto inaceptable. Parker, que siempre había dicho, yo controlo la ética, de repente no la controlaba tanto. Cozen O'Connor, el bufete que contrató para llevar a cabo la investigación, publica el informe definitivo en abril de 2012. La conclusión esencial: no hay prueba directa de soborno por puntuación, pero sí apariencia de impropiedad. En resumen, varias catas se hicieron ligadas a eventos organizados y cobrados por Pancho Campo,
que, a la vez, tenía relaciones comerciales con bodegas españolas. Además, se criticaba que la oficina de Parker aprobaba gastos sin pedir facturas detalladas. Recomiendan romper con Campo, endurecer el código ético y no publicar ciertas puntuaciones posteriores al 30 de junio de 2011, por considerarlas potencialmente comprometidas. Y Jim Booth, al que Parker había tachado de casi calumniador, finalmente queda bastante reivindicado. El hombre que había llegado a lo más alto, precisamente por ser independiente e incorruptible, tiene que traer abogados externos para auditar su propia casa, y los abogados le dicen: esto no huele bien. Y muy poco tiempo después viene un giro empresarial. Concretamente, en diciembre de 2012, Parker anuncia que vende la mayoría de The Wine Advocate a un grupo de inversores en Singapur por unos 15 millones de dólares. Se habla de alrededor del 85%, pero este dato no he podido comprobarlo y no lo sé de forma exacta. Él se queda como accionista minoritario y figura histórica, y nombra a Lisa Perotti Brown, una de sus críticas de confianza, editora jefa. Y por primera vez en 34 años, Parker ya no edita su propia revista. También anuncian que dejan el papel para ser 100% digitales. Abren oficina en Singapur y plantean atacar el mercado chino. Suena a modernización, ¿verdad? Pero había un matiz que levantó cejas en el sector. El inversor principal estaba vinculado a Hermitage Wine, una empresa de compraventa e inversión en vinos ubicada en Singapur, el cual comercializaba vinos en Premier y cuyo negocio reconoce abiertamente que los precios dependen de las puntuaciones. Es decir, Su Hu Kung Pang, el tipo que compró parte de la revista, también comercia vinos cuyo precio sube o baja con sus notas, y el equipo de Parker se niega a comentar detalles. ¿Veis la tensión? El paladín de la independencia ha dicho sí al dinero del mercado. Posteriormente, ya con 65 años, sin sucesor familiar claro y con un negocio que necesita digitalizarse y traducirse al chino, decide monetizar esa credibilidad y la vende precisamente a comerciantes con intereses en el mercado. De esta forma, él se asegura su jubilación y el sistema queda en manos corporativas. Esto no es necesariamente ilegal, pero sí pone bastante en duda su narrativa de outsider puro. ¿Y qué es de Robert Parker después de esto? Pues que también empieza a soltar poder técnico. Y en 2015 anuncia que ya no va a catar Burdeos en Premier. Tened en cuenta que este es el momento más sensible del año, porque fija los precios de la preventa. Le estaba literalmente entregando esa gran responsabilidad a Neil Martin. Para aquel entonces, Parker llevaba 37 años valorando cada cosecha bordelesa desde 1978. Y sí, para Parker es el primer paso real hacia la retirada. Vayámonos a 2013. Como ya he comentado, dentro de la casa había tensiones. Para colmo, Antonio Galloni, que era visto casi como el heredero natural de Parker, se pira de The Wine Advocate para montar Vino's, su propia plataforma a la que básicamente imitaba la de Parker. A lo que The Wine Advocate responde con una demanda en una corte federal de Nueva York acusándole de fraude e incumplimiento de contrato. En resumen, que se había llevado notas de cata y debía contenido por el que cobraba hasta $300.000 al año. Tras un mes de ruido legal y titulares en el mundillo del vino, al final hay acuerdo amistoso. Galloni entrega las notas pendientes, Parker retira la demanda y cada uno por su lado. Oficialmente, todo amable, ¿verdad? Todavía queda la parte final. En 2017 entra Michelin, sí, la de las estrellas en los restaurantes. Compra el 40% de The Wine Advocate y 2 años más tarde, en mayo de 2019, Parker, con 71 años, anuncia que se retira definitivamente de la crítica. Poco después se confirma que Michelin adquiere el 100% del negocio. The Wine Advocate pasa a ser marca Michelin con nuevo CEO y Parker se va a vivir tranquilo a Maryland con su familia, sus perros y sus botellas, ya como editor emérito honorífico. Traducción, su nombre sigue en la puerta, pero él ya no está dentro. Actualmente, Lisa Perotti Brown ha seguido su línea ética reforzando el control interno, prohibiendo a los críticos aceptar viajes pagados o hacer consultoría para bodegas. Quiero que os imaginéis una última imagen, una vieja bodega subterránea con paredes de piedra húmeda. En una mesa baja hay un cuaderno, lleno de notas a lápiz, fruta negra espectacular, final larguísimo, potencial 30 años, 98 puntos. Solo esas 3 líneas pueden duplicar el precio de ese vino mañana por la mañana en Singapur. Y fuera de plano, hay un viticultor de 55 años mirando el teléfono porque acaba de salir la nueva newsletter. Ese contraste del campo contra la pantalla es la huella Parker en estado puro. Una huella que, en mi opinión, aportó mucho al mundo del vino. En el mundo del vino no había un regulador y no había una autoridad que dijera esto es bueno y esto es malo. Y él supo ocupar ese vacío a la perfección. Esto sigue impactando en el día de hoy porque, desde Parker, el vino dejó de ser solo cultura local y pasó a ser un mercado global con lenguaje común. Ese lenguaje común, nos guste o no, son números sobre 100. Y esa idea nace de él. A día de hoy, cuando veis en una tienda 95 puntos, estáis viendo la sombra de Robert Parker. Y cierro con esto. ¿Queréis ver hasta qué punto un crítico puede crear un vino de culto de la nada?
Dadle al botón de suscribir y a la campanita. También podéis escribir en comentarios qué investigación queréis que haga para el próximo vídeo. Bendición y vino. Chao.